Saludos. Muy bien. Me gusta que siempre Ana Francis nos plantea el tema con algún pin. Qué gusto me da Hola saludarles amigos. y empezar esta etapa, espero que de relajación que representa siempre la mesa del más allá que dio Fer Rivera Calderón. ¿Cómo estás, Ana Francis? Horacio, ¿cómo estás? Hola, pues no creo que nos relajemos porque a mí este señor de arriba me tensa mucho. El señor Rivera Calderón, mira, me pone así, me Híjole, estresa. vas a Te voy tener a que hacer dejar. piojito, mira. Te voy a hacer piojito para que te relajes, querida, mira. Exacto. Estás en Maestro plena Horacio, Espérate, a posición. ver, hazle. Exacto, sí, mira. Ay. Maestro Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy feliz de que estés aquí conduciendo, extrañando a Julio, pero pues ya se merece vacaciones el hombre, cómo trabaja. Así que qué bueno que estás aquí conduciendo tan bien como siempre. Gracias, querido amigo. Maestra Ana Francis, ¿cómo está usted? Bien, contenta de verles, chicos. Contenta de verte, Fede. Hombre, muchísimas gracias. Me hacen bien sus palabras porque no es cualquier cosa sustituir al capitán de este barco maravilloso, del barco astillero. Oigan, bueno, hablemos de lo que queráis, ¿eh? Pero si me lo permitís, a ver, Día Mundial del Teatro, vamos por ahí. No, pues es el Día Mundial de Teatro, así que ¿Es hoy dicen los espíritus del teatro que si hoy vas al teatro, todo lo que desees los próximos 7 años se te va a cumplir. Entonces, hoy hay que ir al teatro. Y además hay un montón de promociones en todos lados. Hay teatros que dejan al 2x1, que hacen unos descuentones locos. Ahorita está ocurriendo teatro en varias estaciones del metro. Y bueno, obviamente en los teatros del sistema de teatros de la ciudad, hoy todo es gratis. Pero vayan al teatro, como sea, vayan al teatro. Su vida va a ser mejor, vayan al teatro. al teatro? Oye, ¿y se te vienen a la mente algunas recomendaciones así directamente de qué podemos ver en el teatro ahora en la Ciudad de México? Mira, siempre se pueden ver buenas cosas en el Teatro Benito Juárez, en el Sergio Magaña, en el Teatro de la Ciudad, atrás del Auditorio Nacional, en esos teatros, en cualquiera de esos teatros, siempre ves buenas cosas. En el Centro Cultural Helénico siempre ves buenas cosas. En la UNAM siempre ves buenas cosas. Entonces, métanse, se pueden meter a la cartelera cultural CDMX, en donde aparecen todas las ofertas, incluso aparecen algunas ofertas digamos, del teatro privado, del teatro comercial, que también se hace muy buen teatro. En el Teatro de los Insurgentes, por ejemplo, si te alcanza, siempre, casi siempre hay muy buenas cosas. En fin, Claro, vayan al teatro. vamos al teatro. Qué bello es el teatro, la verdad. Yo era un tipo que no se metía mucho en el asunto del teatro hasta que una novia que era actriz me metió en el mundo del teatro y a partir de ahí me enamoré de lo que es el teatro, que sigue muy vigente, ¿eh? Porque mucha gente piensa que Mm. el cine ha desplazado el teatro. Para nada, es un lenguaje completamente diferente. ¿No lo piensas así, Horacio? Que el teatro es un lenguaje muy diferente al cine. Se parecen, pero es otra cosa. No, es que el teatro no se compara, pues el teatro es vivencial, es emocional, es muy difícil hacer buen teatro. Mira, Ana Francis, que estudió con uno de mis grandes amigos directores de teatro, que fue Ludwig Margules, que era verdaderamente una eminencia en la dirección de teatro. Y bueno, Luis de Tavira, obviamente, y tantos otros grandes directores de teatro que he conocido y que han sido amigos míos y que sí, yo trabajé también en teatro en realidad, ¿no? Como músico, pero haciendo todos estos, son malabares intelectuales, malabares emocionales, malabares de cuerpo, del físico, malabares de todo tu ser, que no se comparan. No es que yo denueste el cine, ¿eh? No es por denostar al cine, es otra experiencia totalmente diferente, pero el teatro es una vivencia emocional sumamente fuerte, que si eres un actor preparado y estás bajo la dirección de un actor preparado, tienes que, que colaborar además impresionantemente bien, lo mejor que puedas para entender el lenguaje del director, qué es lo que quiere el director. A veces los directores, y eso pasa con la música también, ¿eh? Y lo sabemos todos. Cuando estás en manos de un buen director de teatro, de música, sabes que esa persona
sabe lo que quiere, te lo dice como te lo tiene que decir y te transmite su idea para que tú la puedas realizar. Eso requiere en realidad para los actores de muchos ensayos. Es que bueno, Ana Francis, que es actriz, no me dejará mentir, de veras, Ana Francis, lo sabes perfecto. Tienes que sumergirte en el personaje psicológicamente, hasta metafísicamente en el personaje, y lo tienes que sentir y vivir y vibrar. Y en un momento dado es muy difícil, eso, pues tú lo sabes por Ludwig. Ludwig era un director que en verdad te metía de una manera, a veces hasta sádica, si tú quieres, pero muy eficiente, y psicológicamente tienes que estar muy fuerte, si no tronabas, ¿no? ¿Cierto o no, Ana Francis? Así es. Sí, ¿Cierto? hay una cosa muy hermosa del teatro que tiene que ver con sostener la ficción. Y sostener la ficción ocurre, y voy a tratar de explicar la experiencia corporal, es decir, por eso se ensaya tanto, porque durante los ensayos, por un lado, vas comprendiendo lo que el personaje dice, de dónde viene, etcétera. Y en ese sentido siempre te preguntan, pero no te cuesta mucho memorizar tanto y etcétera, porque en realidad no es un proceso de memorización, es un proceso de entender que el personaje en este momento y lugar no podría decir otra cosa más que lo que está diciendo, pero tienes que generar todo lo de atrás y construirlo. Y es un proceso en el que vas un poco distanciándote de tu cuerpo, distanciándote de tu voz, distanciándote de tus propias emociones para generar las propias emociones del personaje. Y claro, el asunto de la ficción, el asunto maravilloso de la ficción en el teatro es que tú lo que estás viendo cuando ves buen teatro son emociones reales. Es decir, ahí hay una persona, llamado personaje, pero ahí hay una persona que estás viendo lo que siente, lo que vive y etcétera. Por eso te atrapa y por eso te tiene así en el asiento. Y por eso también es difícil, es decir, no todo teatro es buen teatro. En México se hace muy buen teatro, en la Ciudad de México particularmente se hace el mejor teatro en castellano del mundo, pero es una suerte que vivamos en esta ciudad y que tengamos esa calidad de teatro. Pero es muy difícil, es toda una técnica en la cual de veras tienes que dejar de lado tu cuerpo, tus emociones, tu historia, etcétera, y dejar entrar al personaje, pues, ¿no? Y eso no tiene precio. Eso es maravilloso. O sea, lo que hace que digas, ese actor, esa actriz me gusta mucho, etcétera, es porque logra con mucha mayor eficacia eso que es desprenderse de sí mismo para generar un personaje al que le están pasando además cualquier cantidad de cosas. Por eso es fantástico el teatro, es hermoso. No hay nada como el teatro. Querido Fer, tú has estado vinculado con el teatro, si no me equivoco. ¿Has escrito alguna obra, Fer, de teatro? He escrito varias para cabaret y sí, espectáculos personales que yo he hecho, pero sí, escuchando a mis amigos, pienso lo mucho que el teatro me ha ayudado, me ha salvado la vida y se ha vuelto parte como de mi existencia, porque digamos que el teatro tiene un papel en la existencia humana que va más allá de generarnos esta recreación estética, reflexiva, que va uno a ver al escenario, a un foro, a un teatro. El teatro es formativo también, es una enseñanza para la vida. Yo tuve la fortuna de desde muy niño pues acercarme a una escuela de teatro que está en Coyoacán, que es el Centro de Arte Dramático, hace el famoso CADAC. Todavía me tocó, de hecho, convivir con su fundador, el maestro Héctor Azar, es un gran dramaturgo, todo un teórico del teatro, peleado, por cierto, siempre con una pugna con Luis de Tavira, por dos maneras diferentes de entender el teatro. Para Luis, que también es alguien a quien admiro muchísimo, pues él hace grandes producciones y mete caballos al escenario y construye estructuras gigantes y quizás se gasta buenos presupuestos para hacer eso. Y para Héctor Azar, tenía una vocación más mística del teatro. Para él el teatro, de hecho, tenía que ser necesariamente austero. Un teatro dispendioso le parecía un despropósito porque para él el teatro tenía que ver con esa vocación que le vio San Francisco de Asís cuando decidió inventar las pastorelas. Es decir, el teatro tiene una vocación didáctica, nos enseña, no solo nos recrea, no solo nos puede conmover, hacernos reír o llorar, sino que nos educa para la vida, denuncia a los
poderosos, a los corruptos, reivindica los actos nobles, amorosos, solidarios, es decir, tiene una gran potencia en nuestra vida, y aunque de algún modo ahora pensemos que el teatro ha sido rebasado por el cine o por todo, al final el teatro está en todo, no hay cine sin teatro, no hay una buena película si no hay un buen actor que sin duda ha pasado por muchos escenarios y que ha tenido una dirección pues para ser lo más realista posible en ese escenario que es pues el set de cine, o como lo puede ser un foro de televisión, o incluso en mi caso la misma página en blanco. Como escritor, para mí la obra literaria es un teatro en la página. Hay que construir un escenario y hay que construir personajes, hay que hacerlos que bailen en la página en blanco. Entonces, bueno, pues pienso en eso y en lo mucho que el teatro puede hacer. Justo, bueno, está Ana aquí, que lo ha impulsado mucho en la ciudad y se impulsa en el país, y hay un montón de grupos de niños y de jóvenes haciendo teatro y escribiendo sus propias obras, y eso me entusiasma muchísimo. Porque a mí también de niño, mi padre pues me llevaba al teatro, me tocó ver a Cachirulo en vivo, en su Teatro Fantástico, al gran maestro que también hacía tandas con Marta Ofelia Galindo, con otros viejos actores que pues me ponían en contacto con ese teatro también inmediato, que tenía que ver con el humor, con la crítica política. Ya no pude ver a Palillo, pero sí pude verlos a ellos. Por supuesto, más adelante a Jesús A. Rodríguez, todo lo que hizo en El Hábito, todo lo que hacía Germán Dehesa en su Unicornio y en La Planta de Luz, que también pues era un teatro bufo, un teatro satírico, y mientras tanto pues los grandes maestros, ¿no? Los clásicos, Héctor Mendoza, el maestro de Tavira, Gurrola. Yo tuve la locura de que mi papá desde niño me llevaba al teatro, y cometió una cosa que hasta él dice que se pasó de lanza, que como a los 7, 8 años me llevó a ver la trilogía de Orestes al Centro Cultural Universitario, que duraba como 6 o 7 horas, y era una cosa que yo me acuerdo que me dormía, me despertaba y seguía Clitemnestra y Agamenón en un pedote cósmico, que yo decía, Dios mío, ¿cuándo terminará esta tragedia? Bueno, hoy lo tengo muy claro, la tragedia griega no termina nunca, pero es posible pasársela bien en ella. Bellísima apología del teatro, que tendría que reproducirse todo este amor que te sale por la piel por el teatro. Y oye, Ana Francis, para las actrices y actores es extenuante a veces encarnar un papel, ¿no? El método vivencial, hay quienes lo usan, hay quienes no usan el método vivencial, pero te puede comprometer a un grado psicológico importante, ¿no? No, totalmente. Fíjate que yo me acuerdo de hubo un mes en mi carrera en que teníamos que dar funciones con las Reinas Chulas. Los martes era una, los miércoles otra, los jueves otra, los viernes otra, los sábados otra. Los personajes distintos. Y sí me acuerdo que ese mes, los domingos, me levantaba yo así de ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Porque sí son literal cassettes que te vas cambiando, chips que te vas cambiando. Además eran espectáculos que teníamos de repertorio, y entonces, digamos que son personajes que ya están ahí enraizados en ti, que ya viven ahí. Además, hay una cosa muy, muy simpática del cabaret, que es que puede ocurrir que los personajes los vayas usando en diferentes espectáculos. Entonces, el personaje literal va teniendo vidas, va teniendo transcurso de vida, y se van enraizando en ti de manera muy, muy profunda. Y sí sí te juega la cabeza, pero también, por ejemplo, Fede, recuerdo momentos así, de los momentos más dolorosos de mi vida, en los que yo quería salir del planeta Tierra, salir de mi cuerpo, salir de la vida con un desazón profundo, pero tenía función, y entonces nada, te trepas al escenario, entonces tu desazón todo queda de lado, y ¡pum! Ocurren los personajes, la ficción, etcétera. Además, pues siempre me dediqué a cosas muy divertidas, entonces, pues era muy divertido, y algo se te acomoda en el alma después. Es muy curioso lo que pasa, por ejemplo, cuando estás enferma, tienes un gripón loco, llegas así con mocos al camerino, te preparas, entras al escenario, no tienes nada, no se te oye la voz, nada, no toses, no nada. Termina la función y riájale, ahí vas para abajo de nuevo. Es muy impresionante lo que tu cuerpo aprende a hacer para justamente entrar en la ficción. Es fascinante, ¿no? Maestro Horacio, tú has hecho música para teatro, ¿has sido actor también?
fíjate que en cierto sentido sí, sí. Con Juan Ibáñez, cuando dirigí la ópera de Dido y Eneas en Cervantino y también la Catulo y Carmina, ahí al coro nos puso Juan Ibáñez, era un director muy creativo. Entonces nos puso a hacer al coro y al director, que era yo, una serie de representaciones escénicas muy interesantes, pero también desde niño trabajé con Luis G. Basurto, primero en Don Juan Tenorio y luego en Los Empeños de una Casa, haciendo música en el escenario. Me acuerdo estaba Gonzalo Vega de Juan Tenorio. Tenía yo como 14 años o 13, 14 años y fue una experiencia muy interesante, pero en realidad solamente la experiencia de hacer teatro ya en el escenario fue con Juan Ibáñez, que fue ópera. O sea, hacer ópera es también hacer teatro, nada más que lo cantas, ¿no? Entonces, la preparación que tiene un actor para una obra de teatro hablada es una preparación, como bien lo decían ustedes, bueno, la cuestión vivencial, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estás haciendo ópera, cuando estás cantando y actuando, es muy diferente la, la demanda vocal, pues tú lo sabes porque anduviste con una alumna mía, con Jimena, ¿no? A quien adoro, ¿no? Ya Eh, no has hecho público, querido Horacio. no, bueno, yo no sé, pero Oh, no pasa nada. yo los conocí juntos. Queridísima Jimena Moreno, que Que además no, es una gran cantante. hija de Juan Gabriel Moreno, el gran mimo que murió hace poquito. Yo admiraba mucho a su papá. Y bueno, para no hacer el cuento largo con esto, sí, he hecho música para teatro, ¿no? Sobre todo en ese sentido, pero no como actor en realidad, no como actor, no ha sido hubiera querido hacerlo, pero yo no sé si está a tiempo o no, y a ver si alguien me quiere preparar, porque necesitas una preparación muy determinada, muy, muy fuerte, y como pues, ya lo decíamos, ¿no? Pero el teatro siempre me ha fascinado por eso, ¿no? Desde hace mucho, ¿no? Incluso yo era muy amigo de la hermana de María Rojo y muchas de las obras que le dirigía López Miernau, por ejemplo, pues los fui a ver, ¿no? Y Manolo Montoro, también gran director de teatro, desde chavo, desde adolescente. Y claro, obviamente el cabaret, que es otra cosa también muy diferente, una vertiente total y absolutamente maravillosa de histrionismo y de improvisación. También el teatro es improvisación, obviamente, pero tienes más límites, ¿no? Y tienes mucho más un guión que te tienes que aprender, no de memoria, pero sí internamente. Pero el interiorizar cabaret para mí es una cuestión del momento, es una cuestión sumamente de agilidad mental enorme que tiene Fer y que tiene Ana Francis, y que al hacer cabaret tienes muchísimo que explotar de tu inteligencia emocional, sí, y tu preparación como actor, si la quieres tener, si lo tienes, obviamente, pero también de tu capacidad de asimilar la realidad actual y de transformarla y transfigurarla en una vivencia absolutamente novedosa y sin un guión. Obvio, está fantástico. O sea, todas las vertientes del teatro a mí me apasionan. Yo hubiera querido hacer teatro alguna vez en mi vida, como hubiera querido hacer otras cosas, pero gimnasta olímpico o lo que sea, pero no dejo de admirar la maravilla que es cada una de las vertientes diferentes del teatro, de sus actores, de sus directores, pero sobre todo de la gran capacidad que tienen, que ya la quisieran los músicos, que es otra cosa, ¿eh? También yo a veces suelo denostar a los músicos, somos tan fifís y que a las 3 horas ya nos levantamos de la silla porque ya es el servicio completo y no más de 3 horas y media, no 3 horas, 3 horas y media, o sea, siempre se estipula en un servicio de una orquesta, primero 1 hora y media, luego media hora de descanso y luego otra hora. Así que en ese sentido, los músicos siempre tienen que tener ese canon de esa manera de servicios o ensayos pagados, ¿no? Donde no te puedes pasar un minuto. En cambio, los actores y los bailarines se pueden estar toda la noche, horas enteras sin terminar y no protestar. Es otro tipo de cuestión física, lo tengo que decir. Es otro tipo, o sea, porque muchos violinistas, a ver, tenme 6 horas tocando el violín así, pues no puedo, ¿no? Se me cae el brazo, dijéramos, ¿no? Sí, también hay una razón de ser fundamental también para la cuestión de la atención al hacer música precisa en las orquestas. Es otro tipo de... Es fascinante porque
Antes podía yo en un momento quejarme, a ver, ¿cómo no pueden tener un ensayo de 4 horas? Pero sí es bastante complicado, ¿eh? Es bastante demandante. Y los actores no, los actores es otro tipo de trabajo a más largo plazo, con mucho más exigencia mental y física, pero que se puede distribuir mejor a lo largo del ensayo. Y los bailarines igual, o sea, los bailarines son en verdad yo admiro mucho esa nobleza de cada una de las artes, ¿no? Y cada vez entiendo más de la vida, entonces, porque ya estoy más viejo, y cada vez entiendo mejor cuáles son los parámetros, los cánones y reglas de cómo ensayar y de cómo distribuir tu tiempo y tu energía a lo largo de cada una de las bellas artes. Incluso hoy por hoy, por ejemplo, los músicos que antes eran no en México, todavía están, aquí es bastante más riguroso, pero en Europa ya, como hay tanta escasez de trabajo y tan poco dinero en realidad, aquí también hay muy poco dinero, pero aquí todavía se establecen los cánones de ensayos de 3 horas y media, pero amigos míos que viven en Italia me comentan y me dicen que tienen ensayos hasta de 4 o 5 horas al aire libre y al rayo del sol y sin que les den un vaso de agua ni nada, y tienen que quedarse en esa ciudad hasta que llegue la hora de la ópera, otras 3, 4 horas, y se tienen que regresar a deshoras de la noche, si tienen coche bien, y si no, pues tienen que quedar a dormir, pagar un hotel que les cuesta casi lo que les están pagando por servicio, ¿no? Es muy castigado, ¿eh? Muchas de las artes sí, cada vez están más castigadas económicamente. La cuestión socioeconómica de la cuestión de las bellas artes sí se debería de revisar en este mundo, en este planeta, pero pues ahorita, como no está el horno para bollos, si veo en Tailandia y en la India, madreándose a la gente por gasolina ahorita, por conseguir gasolina, pues ¿qué nos va a importar las bellas artes, no? Estando este loco en el poder que está verdaderamente desahuciando al mundo, literal, es un desahuciador del planeta, este imbécil de Donald Trump, que finalmente, pues, todo lo que podamos hacer los artistas va a contribuir, como decía Fernando la otra vez, ¿no? Si contribuimos y tenemos mucho que dar para tener por lo menos una esperanza, un rayo de luz en que la vida va a mejorar en este planeta, pero pues mientras no haya condiciones económicas o socioeconómicas para poder detentar un sustento digno a los artistas y a las bellas artes, pues ahorita lo principal es que se acabe esta guerra idiota, ¿no? Sí, gracias, Horacio. Qué mundo, la verdad, en el que estamos. Yo a veces siento que si no es con arte, con poesía, con la búsqueda de la belleza, no hay manera de resistir a estos tipos. Ellos tienen las armas, tienen la prepotencia, tienen el uso de la violencia, tienen el mal gusto. Qué buen poeta tiene la derecha. A ver, que alguien me diga un buen poeta a la derecha. Es verdad. Oye, ha habido algunos poetas que han jugado con la idea del nazismo y seguirán grandes poetas como Ezra Pound, pero en general la poesía y la belleza está de nuestro lado y me parece que es como un arma que tenemos que usar. Fer, ¿qué piensas de eso? Bueno, ahora que dices eso, en realidad a los fascistas matan a los poetas. O sea, recordemos la triste suerte del querido y entrañable Federico García Lorca y de muchos otros poetas que han muerto por la intolerancia, por el radicalismo absurdo. Bueno, pienso en Roque Dalton también, ¿no? Ejecutado casi por los propios, pero con diferencias tan radicales que lo asesinan. Sí. Tan importante es la poesía, la música y el arte como mecanismos de resistencia del alma humana, que estas fuerzas malignas, y perdón que les otorgue esta categoría moral, pero es que no puedo no hacerlo, estas fuerzas de la ultraderecha, radicales, que van contra todos los derechos, que buscan imponer un solo modo de pensar y sobre ese ejecutar todas sus acciones, reduciendo las libertades al mínimo, pues por supuesto que la poesía, el arte, la música les ofende, les afecta, les desnuda un poco su teatro, un poco lo que ha hecho el teatro también ante el poder. El mismo Shakespeare lo muestra de maneras exquisitas, ¿no? Como el juego teatral permite a darle una cachetada con guante blanco o aventarle una gran pedrada a la autoridad en turno sin que el otro se dé cuenta o que se dé cuenta de una manera confusa, ¿no? Entonces, eso a mí, sin duda, tiene un lado terrible que es, pues, lo mucho que le ha costado a los artistas ser así,
¿no? Pienso en Víctor Jara y cómo este odio que su música, sus canciones de amor, hablando del derecho de vivir en paz, produjeron en los militares furiosos con él cuando Pinochet llega al poder o toma en este golpe militar el poder en Chile, y cómo no solo lo asesinan, es decir, le rompen uno a uno los dedos de sus manos mientras le van pidiendo que tararee sus canciones y le ponen la guitarra para que las toque con los dedos rotos, con las manos rotas. Una tortura completamente con saña que muestra qué tanto les molesta que exista la poesía, porque la poesía reivindica todo lo que ellos pisotean, la poesía reivindica la vida misma, la naturaleza, la contemplación. Hace poco el estúpido de Milei decía, avalando que se destruyan los recursos naturales y que continúe la contaminación y que no haya ninguna restricción desde el Estado contra los depredadores del ambiente, decía, bueno, pero es que, ¿para qué queremos la naturaleza? ¿Para contemplarla? Yo decía, ojalá un día te ilumine el uno al que según le hablas, grandísimo imbécil, y te permita contemplar el mundo en el que estás parado y ver la belleza que existe en este mundo, que reservada a los contemplativos, a los de las azoteas, a los que antes de destruir el árbol o querernos subir a él, lo queremos mirar, lo queremos disfrutar. Por eso nos gusta el teatro también, porque en el fondo nos gusta mirar el teatro del mundo, sin intervenir demasiado, ¿no? Porque entonces ya empiezas a querer transformar la realidad de una manera negativa. Yo soy partidario del arte porque el arte transforma la realidad y la interpreta de una manera increíble en la que podemos seguir dialogando con ella. Las ideas del fascismo, las ideas de ultraderecha, a veces avaladas por la religión, a veces avaladas por la política o por la economía o por el mero resentimiento social, pues van contra todas esas pulsiones que para mí dignifican el ser humano, que son el arte, y que vaya que hoy más que nunca son resistencia, porque vaya que siguen molestando, no por nada le quitan, lo primero a lo que le quitan el presupuesto es a la cultura, ¿no? Si tuviéramos un gobierno así en este país, los dioses paganos no lo quieran, pues no tendríamos una secretaria de cultura, no habría presupuesto para eso ni para nada. Entonces, sí, que viva el arte, que viva la poesía. Y como dice Drexler, que viva tu lengua cuando tu lengua está sobre mi lengua mía, sobre la lengua mía. Bueno, carajo. Ana Francis, sí, ¿no? Que juega un rol político, social, el arte, además de que nos salva como individuos. Fíjate que además es que el arte tiene la naturaleza de decir la verdad. Eso es lo tremendo del arte. No puedes evitar decir la verdad. Es decir, el arte no puede evitar decir la verdad. Creo que es uno de sus componentes fundamentales. Y pienso, por ejemplo, en esta obra de teatro, El enemigo del pueblo. Creo que es de Ibsen. Perdónenme si me falla la memoria. Pero es este personaje que es un médico de un pueblo y entonces se da cuenta de que el agua del balneario está muy contaminada, de un balneario que sostiene a todo el pueblo, y entonces pues se hace cargo, empieza a curar a la gente, no sé qué, a ver que la gente se enferma, etcétera, y empieza a decir que el agua está contaminada, hay un algo contaminante ahí, y entonces el pueblo se le echa encima, pues, ¿no? Poco a poco se le van echando encima desde las personas, el presidente municipal, en fin, todo el mundo, y el güey lo único que está haciendo es decir la verdad, y no puede evitar decir la verdad, pues, ¿no? Está como, porque la gente se está muriendo, pues, ¿no? Entonces, pero lo que es muy impresionante es que pasa como en Dogville, esta obra maestra también fantástica, que se vuelve todo perverso alrededor, pues, ¿no? Que el pueblo se vuelve perverso porque no soporta la verdad, porque no sabe qué hacer con la verdad, porque no pueden afrontar la circunstancia de que se les caiga el balneario, porque es el sustento de vida de todo el pueblo, pues, ¿no? Entonces, pareciera que el arte tiene esos momentos, estos ejemplos que ponía Fernando Rivera Calderón, pues sí, son de artistas que les toca esos momentos en donde dicen la verdad, y esa verdad es absolutamente peligrosa para el status quo, pues, ¿no?
pero me parece que ese es uno de los componentes inevitables del arte, que sí o sí tiene que decir la verdad. Claro, al ser una expresión sincera del artista, desnuda un pedazo del mundo, por más subjetividad que cargue, ¿no? Así es, así es. Maestro, Y aquí siempre entra esta cuestión de dónde viene el arte, pues, ¿no? De si los artistas son un vehículo de algo más grande, pues, ¿no? O sea, por eso creo que a veces se piensa eso, pues, ¿no? Porque sí, hay veces que la obra artística pues desvela una cantidad de cosas tremendas y el artista no necesariamente es esa persona magnífica, o es magnífica por ese momento, por ese ratito, pues, ¿no? Pero tiene una vida cotidiana como la de cualquier persona. sí, claro. Pero el artista reinventa el mundo, ¿no? Eso es algo también Sí. fascinante. Logra reinventar el mundo, así muchas veces la poesía como una nueva lente que reinventa cosas que no estaban allí, es decir, es un vehículo y a la vez es un inventor el artista. ¿Cómo lo ve usted, maestro Franco? Mira, ahorita quiero hacer un comentario primero, antes que contestar esto. Dice Julián Falcón que el teatro en México es muy elitista, la gente pobre y morena de piel que entra a este mundo y le va bien, son pocas. Es un área de whitexicans dominada por gente blanca de clase media para arriba. Estoy muy consternado por este comentario de Julián, porque en México no es así esa realidad. Y yo le puedo decir a Julián que en la música clásica en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, en países tan clásicos como Estados Unidos, la música clásica sí es un reducto para gente blanca y de mayores de 50, 60 años, ¿no? Eh, a los conciertos muchos conciertos que he dado en Estados Unidos y en Europa, pues no van negros, por ejemplo, casi no van latinos, pues, ¿no? Pero cuando tú te sales del entorno de las salas de concierto o de los teatros, sí van, y vas a las escuelas y vas a los colegios donde hay niños latinos o donde hay gente afroamericana o afrodescendiente allá, ¿no? Obviamente, pues sí les gusta. Yo he dado conciertos en Londres, por ejemplo, hubo una época en la que dimos conciertos para indigentes, por ejemplo, que eran de todo el mundo, pues, ¿no? Y la experiencia es sobrecogedora, porque entonces tú te das cuenta que sí, o sea, tiene razón, Julián Falcón tiene razón en una cuestión. La, la sociología, socioeconomía más bien de las artes, ¿no? De los artistas, del entorno artístico, fue hecha, dijéramos, para gente que entiende, entre comillas, y no que siente. La gente que entiende y que es culta y que pertenece precisamente a una grey o a una clase no trabajadora. La música clásica no fue pensada, no fue hecha para la clase trabajadora, fue hecha en el siglo XVIII o en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, para gente que podía pagar, para que nosotros los muertos de hambre músicos o los muertos de hambre actores y directores pudiéramos comer. Entonces, eso fue una cuestión de lo que está hablando Julián Falcón es de la cuestión de la de la de la necesidad del mecenazgo y de la necesidad del patrocinio de gente que tiene y que puede pagar para poder entretenerse, entre comillas entretenerse, porque pues ya hablamos suficiente que el arte no es entretenimiento, ¿no? En ese sentido, el arte es una vivencia, el arte es una manifestación de emociones genuinas y verdaderas, como lo dijo Ana Francis, que es totalmente cierto, y que finalmente tiene que tener, al no ser un artículo de primera necesidad, como el agua, como la comida, pues es una cuestión que tienes que pagar un extra, dijéramos, por eso. Y en un momento dado fue entretenimiento para los reyes, príncipes, nobles y potestades y todas las demás deidades, ¿no? Donde finalmente eran los que tenían para pagarnos, ¿no?
pero gracias a que el gobierno, fíjense de las cosas buenas que ha hecho el gobierno mexicano en los tiempos del priismo, ¿no? En los 40, donde hacen institutos nacionales como el de Bellas Artes, pues, ¿no? Que ahora sí yo cuestiono mucho todavía Bellas Artes como un instituto nacional porque no pueden ni salir a Querétaro, no pueden salir ni a Monterrey, las organizaciones de Bellas Artes artísticas, porque los sindicatos los tienen aquí agarrados del cuello, pero esa es otra cosa, esa es otra cuestión, ¿no? En un momento dado, pero bueno. El Instituto Nacional de Bellas Artes, el de Antropología, con todas las instituciones internas que tienen ahí, las sinfónicas, las orquestas de cámara, los coros, etcétera, lo que quieran y manden. Entonces, evidentemente, eso en un momento dado sí hizo que la cuestión de que Bellas Artes iba a ser para el pueblo, o dirigida al pueblo, patrocinada por el Estado, con precios muy accesibles para el pueblo, pues fue una utopía, y ahí coincido con Julián Falcón, sí, pero a partir de que sacaron a todos estos, a las Bellas Artes del Palacio de Bellas Artes y las pusieron en plazas públicas, México tiene un montón de milagros culturales desde hace muchos sexenios, no es, lo tengo que decir así honestamente, no es nada más de la 4T, es una cuestión de que desde hace mucho trataron de implementar con ese mecenazgo del Estado las bellas artes, ¿no? Para que se fueran a los pueblos, o para que se fueran, que no siempre fue exitoso, pero que sí fue un factor muy determinante para que mucha gente en los pueblos o en las comunidades o en los mercados tuviera acceso a las bellas artes, ¿no? Y eso es bastante encomiástico de la cuestión de los gobiernos mexicanos, no hay que denostar tampoco todo lo que hicieron mal los gobiernos anteriores, pero en un momento dado, hoy por hoy, hay que seguir capitalizando todo eso y hay que seguir llevando teatro, llevando música, llevando danza a todos los lugares donde sea posible. Y ahora sí te respondo a la pregunta, dázmela otra vez, porque estaba yo con este mensaje de Falcón que me aterró y sí me sobrecogió, porque es cierto y no, hay muchas aristas en este tema. No, estábamos revisando si el arte nos salva, si reinventa el mundo, o sea, si el artista es alguien que traduce un mundo que existe, o el artista es un inventor, o ambas cosas. Somos todo, o sea, depende del arte que hagas y para quién lo dirijas y cómo lo hagas y cuál sea tu objetivo. O sea, si tú como Adolf Hitler y ¿cómo se llama este otro? Goebbels y Göring y todos los demás, dices, vamos a tocar los cuartetos de Haydn, el que lleva la canción de Deutschland über alles, ¿no? Este cuarteto famosísimo que le ponían a los judíos cuando iban a exterminarlos en Auschwitz, obviamente lo puedes usar para muy mal y el cuarteto sigue siendo estupendo y sigue siendo maravilloso y sublime. Todo depende. Una canción de Silvio Rodríguez que lleva un mensaje maravilloso, social, estructural y además con una música divina y maravillosa, pues es una joya también, ¿no? Es una joya y todo depende de cómo lo uses, ¿no? ¿Te acuerdas de Furt Wagner negándole la mano al del bigotito? No lo menciono porque luego si mencionas al del bigotito se mira. Sí, no, pues me acuerdo de Furt Wagner y me acuerdo de Walter Gieseking, el gran pianista que fue nazi, me acuerdo de el mismo que escribió la Carmina Burana, Karl Orff, también era nazi, o sea, era gente muy apegada al nazismo y son grandes artistas. Sin duda. Oiga, yo estoy feliz hablando de arte. Si ustedes quieren hablar de política, allá ustedes. Exacto. ¿Quieren hablar de política? ¿De qué quieren hablar, Fer? No, yo quiero decir a ver. No, Ana, por favor. No, nomás quería decir que Julián tiene un punto. El teatro mexicano es blanquísimo. Claro que sí. Sí, tiene un punto, lógicamente. Alguien, no me acuerdo quién me dijo, vinieron unos australianos, no sé qué, y entonces va a hacer una obra de teatro, bla, 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 y de repente nos preguntaron, ¿por qué la gente que está en la calle no se ve en el escenario? ¿Por qué se ven de colores distintos? Tienen toda la razón. Y además hay hay un sector de teatro que también hace obras para este sector, teatro blanco para los blancos. Sí, claro que tiene un punto. Ahora, en defensa del teatro, no es culpa del teatro, es culpa del clasismo del que estamos, hay colonias que son así en esta ciudad y hay muchas disciplinas, no solamente de las artes, sino
se llama clasismo, amigos, y estamos atravesando eso y estamos desmontándolo, y estamos desmontando el clasismo y el racismo. O yo creo que lo estamos desmontando, pero ahí está, vivito y coleando, y está puesto en el teatro y en el cine y en el arte que ustedes quieran y en la oficina que ustedes quieran. O sea, no es exclusivo de las artes. No, Ya, claro. fin de mi Déjame comentario. decirles que tenemos dividida a la audiencia. La mitad pide pasar a la política con urgencia, ya basta de arte, y la otra pide seguir con el arte. Así que, A ver, Fernando Yo tiene la voy a solución. hacer una fuente, mi querido Federico. Primero, comentando esto, porque yo creo que hay muchos teatros. Lo que pasa es que en términos teatrales, el teatro que tiene el reflector, sin duda, como dice Ana y como dice nuestro escucha, pues es un teatro, pues, burgués, de una cierta clase, que vamos los mismos, pero hay teatro comunitario y hay teatro que tiene un valor claro. dentro de la comunidad. Hay teatro penitenciario desde hace muchos años que también tiene un enorme valor y es maravilloso el teatro que se hace en las diferentes reclusorios penitenciarias en México. Hay teatro, bueno, estudiantil, universitario, es decir, hay muchos teatros con diversas funciones. Ojalá el reflector del gran teatro se voltea hacia esos otros espacios, porque, por ejemplo, y haciendo el brinco mortal a la política, hay un teatro muy decadente porque no es una especie de teatro desleal, porque cuando uno va al teatro uno paga el boleto para ver a dos locos pelearse en el escenario. Pero cuando tú estás pagando tus impuestos para que se construyan escuelas o haya becas o hospitales, y ves, por ejemplo, a Lili Telles y a Saúl Monreal echarse ¿qué sería, Ana? Un entremés cervantino, un sainete, una farsa bufa, no sé cómo catalogarlo, sin duda es teatro, porque ambos están No, yo ahí sí te la peleo. súper locos, pero están haciendo toda una puesta en escena, además peleando desde sus egos y desde su propia locura cada uno, olvidándose que están pues finalmente en el Senado de la República. Pero lo que están haciendo, y en términos coloquiales lo digo también, pero lo digo también en el otro sentido, es una gran representación hiperbólica, pantagruélica, y que en realidad pues desvía toda la atención de lo importante. Se estaba discutiendo el plan B, imagínense, y estos Lili Telles, que le encanta el espectáculo decadente, denigrante y además, insisto, desleal, porque no le cobran al público por ver a una actriz. Estamos viendo pues a unos senadores aparentemente en funciones legislativas tratando de arreglar a la patria, ¿no? Con eso pongo el acento en lo político. Ahí se las dejo, amigos. oigan, aquí hay un comentario genial que dice, Omar, no hay mayor teatro que la política. Exacto. La política es un teatro, ¿no, Francis? Tendría mis bemoles, porque me duele que digan eso, porque para mí el teatro es bonito. Claro. Entonces, y luego la política no es tan bonita, pero esta semana, por ejemplo, con el asunto del plan B y etcétera, pues se nos apareció Yago, ¿no? Y la traición. No sé si es Yago o si es más cercano a... No, sí es como Yago, ¿no? O más cercano a Julio César, un poco lo que vemos, pero lean a Shakespeare, amigos. Puede ser que la política sea un teatro, porque sí hay un grado de representación, sí hay, sobre todo eso de representación, yo no diría de ficción, pero sí hay un grado de representación al fin y al cabo. Bueno, la política, pensando en específicamente lo legislativo, tiene su lado, esa liturgia de subir a la tribuna, etcétera, es un montaje, pues, ¿no? Un montaje, claro. Es una actuación y tiene un sentido, pero o sea, tiene un sentido ese montaje, tiene un sentido esa liturgia, tiene el sentido de magnificar, ponerle como un lente especial a la discusión. La discusión es importante y la discusión debería ser verdadera, pero en esta forma de subir a la tribuna, en los tiempos, y tú contestes, etcétera, etcétera, es una forma teatral para como poner un foco o una lupa en la discusión. Y luego, por otro lado, es un teatro de estrategias, ¿no? Es decir, lo que hizo tal personaje significa esto. Junto a quién se colocó el personaje significa esta cosa, esto otro. En efecto, quién se coloca en dónde en la foto, a qué evento va quién,
del lado de quién, a qué evento no va, quién, etcétera. Todos esos son símbolos, son señales. La política es un juego muy interesante de ajedrez, pensaría yo. Y actrices y actores, pues, digo, políticos y políticas, si no tienen algo de actrices y actores, sí, van a instalarse, me parece. sí, porque sí hay que entrarle a la representación, ¿no? ¿Qué piensa usted, maestro Franco? Pues cuando oyes hablar a la vocera de Trump, a Caroline Leavitt, por ejemplo, ves a una mujer actuando pero diciendo un guión que está basado en puras mentiras, pues, ¿no? Y cuando oyes a Trump hablar, es que me impresiona todas las mentiras en las que está creyendo este gobierno, si es que creen que son mentiras, si es que saben que son mentiras, no creo que sepan, no creo que no sepan más bien que son mentiras todo lo que están diciendo día con día y los cambios de opinión de Donald Trump, como se levanta o como se le ocurre opinar y decir cosas, o lo peor, que toma acciones así, las acciones más concretas de los últimos días, de que va a firmar todos los billetes de Estados Unidos, que se mandó a hacer una edición especial de una moneda de oro, que merece una estatua en Venezuela, que quiere erigirse una estatua en Venezuela, que le pidieron ser el ayatollah los iraníes. O sea, todas estas cuestiones ya febriles, ya absolutamente desconcertantes, que ya la gente se está acostumbrando, que es lo peligroso, además, ¿qué es lo peligroso? Está actuando, de veras se la cree, está tratando de salvarse para que no lo detengan o no le quiten el poder y lo metan a la cárcel en todas las ilegalidades diarias que ha cometido al haber mentido una y otra vez. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que el ser un gobernante con un guión totalmente falso y fallido, ¿no? Como lo es Donald Trump, si lo comparas con el guión de la presidenta Sheinbaum, donde todos los días está al frente de una mañanera, como estaba López Obrador, sí, es una mañanera de retrospectiva con de retroalimentación, perdón, con los periodistas, pero está fundamentada para ellos en una verdad donde cuidadito y dices una mentira, seguro, o sea, porque finalmente lo que estás tratando de hacer es salvar un proyecto de nación con un cambio que, aunque la oposición se los quiera tirar, pues no se los han demostrado, no se los han podido tirar, ¿no? Ella estuvo muy cerca en ese sentido del caso de Segalmex, donde pues salió avante López Obrador, así de panzazo, creo yo, pero que finalmente pues las preferencias están ahí. No se puede comparar una presidenta como Sheinbaum con Trump porque están perdiendo una popularidad inmensa. Trump día a día se desploma cada vez más y además se burla de él todo el mundo, igual que Milei, ¿no? O sea, son casos patéticos. Estos tres presidentes, Israel, Argentina y Estados Unidos, están de veras en una total y absoluta debacle. En cambio, el gobierno mexicano sigue sosteniéndose con aunque sea un teatro si quieren, la mañanera, aunque sea una cuestión no es una simulación, no están hablando de una simulación, están representando un hecho de la vida real. Sí, bueno, muchas gracias a la paciencia de ese sector de la audiencia que pedía hablar más. Yo la verdad que en este tema además encuentro consuelo porque el asedio del tema político ya, mi cerebro no puede seguir administrando la cantidad de información nefasta que llega de todas partes del mundo. Hablando de Argentina, Israel y Estados Unidos, Horacio, ayer en Naciones Unidas fueron los únicos 3 países que votaron en contra de reconocer en la Asamblea General que el crimen de la esclavitud contra la gente africana había sido el agravio más grande de la historia de la humanidad. ¿Te das cuenta el nivel de delirio supremacista en el que están? Oigan, aquí hay postrecito bueno, todavía tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Manejan el tema postrecito acá en la mesa del más allá o no? Ajá. Sí, bueno. Claro. Un postrecito extendido. Yo no aquí quiero se inventó el postrecito, Federico, Exacto. perdón. Aquí se inventó. No, perdón, no, eso sí es casi un agravio. Aquí en esta mesa se inventó el postrecito. Postrecito cada quien, pero porfa, digan algo de la Liga Cultural Antifascista, por favor, querido Fer, querido Horacio, Ana Francis. Por supuesto. Bueno, pues más que postrecito, creo que la invitación sigue abierta. Un grupo de amigos, loquitos todos, que nos reunimos frecuentemente
en una noche platicando de muchos temas, así como platicamos aquí en la Mesa del Más Allá, se nos hizo una buena idea intentar convocar a otros amigas, amigos de la comunidad artística, trabajadores de la cultura, personas relacionadas con la literatura, con la poesía, con la música, con las artes gráficas, jóvenes, viejas leyendas, etcétera. Fue una iniciativa entre amigos, porque también he visto algunas críticas por ahí que dicen que no, que esto que lo está organizando el gobierno, que esto no, perdón, o sea, yo estuve ahí, tú estuviste ahí, Federico, hemos estado ahí siendo parte de esto, y pues lo hermoso es que hicimos una convocatoria a tener una asamblea hace algunos días. La hicimos en el Salón Los Ángeles, y la gran noticia pues es que este llamado, un poco yo decía, pues inocente de tratar de convocar una comunidad que pues habitualmente pues andamos cada uno por nuestros lados buscando cómo hacerle para sobrevivir, pero no, fue un llamado que tuvo una gran respuesta de personas de la comunidad, que pues desde entonces nos hemos estado organizando para crear una liga nacional antifascista. Va bastante bien, la invitación está hecha aquí en este espacio para quienes quieran sumarse, porque además ya tenemos un primer gran acto político-cultural que se va a llevar a cabo el próximo domingo 19 de abril, y vamos a estar pues varios artistas de todas las disciplinas haciendo desde el Monumento a la Revolución un llamado a jóvenes, adultos, estudiantes, maestros, obreros, trabajadores, campesinos, a todas las personas a sumarse y crear un muro de palabras, de poemas, de canciones, una resistencia artística, cultural contra este monstruo que es el fascismo que amenaza a todo el mundo. La verdad, hago la invitación con todo gusto a todas las personas que se quieran sumar. Mientras más seamos, será mejor y se escuchará más fuerte nuestra voz. Ese, digamos que lo dejo como un tema más allá de los postrecitos, y ahorita si quieren regreso nada más a hacer dos invitaciones a dos espectáculos que habrá, pero bueno, esto tiene que ver más con la conciencia y con la empatía y con darnos cuenta de la gran amenaza que se cierne, no solo sobre Irán, no solo sobre Cuba, no solo sobre la Franja de Gaza, sino sobre todo el mundo, el avance de estos tipos y de este pensamiento fascista, heteropatriarcal, falocentrista, gandalla, no se detiene y es vertiginoso, así que démonos cuenta y tratemos de hacer algo y no quedarnos simplemente mirando o criticando todo desde nuestro teléfono celular. Muchísimas gracias, Fer. Maestra Ana Francis. Pues, a ver, yo tengo varios postres porque hay cosas interesantes este fin de semana que deberían de asistir. Bueno, el primero decirles que hoy vayan al teatro. Nos sirvió mucho el teatro para hablar de un montón de cosas en relación al arte el día de hoy. Pero bueno, en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Sergio Magaña, en el Teatro Benito Juárez, en el Foro Apoconoya, en el Teatro del Pueblo, hoy hay funciones gratuitas de una diversidad importante de cosas. Así que, como sea hoy, les invito a que vayan al teatro. Luego, por otro lado, decirles, el domingo va a ser el Carnaval de Carnavales en la Ciudad de México, que pues ustedes saben, bueno, quienes viven en la Ciudad de México son justamente las fechas, tienen que ver que hay fiestas de carnaval en muchos de los pueblos y en las colonias de la Ciudad de México. Y ese es un movimiento muy interesante, una suma de movimientos muy interesantes. Entonces, todos estos grupos carnavaleros que tienen decenas de años, algunos cientos de años de tradición, se juntan el domingo para hacer el Carnaval de Carnavales. Esto a partir de que el carnaval fue declarado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México hace algunos años. Y entonces pues, hacen un desfile que parte del Monumento a la Revolución y que llega al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, donde se quieran poner del trayecto, que puede ser por Avenida de la República, todo Juárez, etcétera, y hasta el Zócalo, pues yo creo que van a ver algo bien bonito y bien interesante. Se juntan hartos carnavales. Eso los invito, es el domingo a las 3 de la tarde. Y una cosa bien bonita que acaba de pasar en esta ciudad. El domingo pasado inauguramos nuestra primera utopía de la nueva era, ahí en la Magdalena Mixhuca. Y amigos, es que sí tienen que ir porque están renovadas y mejoradas. Tiene como todas las instalaciones culturales y deportivas que ya se saben que tienen las utopías.
el sistema público de cuidados, que es muy bonito. Ya tiene además una parte que se llama del campo a la ciudad, y una tortillería y una tienda de productos del suelo de conservación. Pero, ¿qué les digo? 270 pesitos me gasté y me llevé 3 bolsas del mandado de fruta, verdura, etcétera, porque es un programa muy importante que tiene la jefa de gobierno de literal del campo a la ciudad. Entonces no hay intermediarios, entonces los precios son buenísimos y pues todo está súper fresco. Entonces está re bueno, tiene también la parte del sistema público de cuidados mucho más completo con médicos y médicas para la cosa de la prevención, ginecología, dentista, cosas que nos hacen tanta falta luego y que son tan caras y que ahí están. Y bueno, en cultura pues tenemos una serie de talleres y actividades, etcétera, y pues muy contenta porque me acaban de avisar que nuestros talleres ya están llenos. Y me tiene muy sorprendida porque apenas acabamos de abrir el domingo y la gente de ahí de la colonia pues ya fue a inscribirse a los talleres, etcétera. Entonces, no les invito a que se inscriban a los talleres porque ahorita ya no hay lugar, pero para que vayan yendo a las actividades culturales. Ahorita para la Semana Santa vamos a organizar ahí, a poner unas albercas para que la gente vaya a nadar, etcétera, musiquita, en fin, diversas actividades para que se la pasen bomba en la vacación. Pero muy emocionada, amigos, muy emocionada por la reacción de la gente, por cómo la gente estaba esperando este espacio. Tiene un espacio de go-karts, en fin, es pura risa y diversión para que vayan a pasar ahí el día, el fin de semana, y todo es gratis. Entonces, todos los servicios y esos son gratuitos. Es una gran cosa, además está muy bonita. Vayan a la Utopía, ahí en la Magdalena Michuca, y bueno, pues ahí les iré informando porque ya vamos a estar inaugurando Utopías bien seguidito en estos meses. Muchísimas gracias. Qué bueno. Sí, hay que visitar la Utopía, por supuesto. Maestro Horacio Franco, todo suyo, el resto del panorama. Pues no tengo postrecito, pero más que lo de la Liga Cultural Antifascista, que es verdaderamente impresionante que en México, teniendo un gobierno que no es fascista, ¿no? Nos manifestemos de esta manera tan franca, tan abierta, tan alegre, podríamos decir también, o sea, para manifestarnos ya no como mexicanos. Fíjate, Fer, qué importante es el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Sino como ciudadanos del mundo, de un mundo donde vemos que en México correría peligro de un fascismo si tuviéramos un gobierno que no se le da tanta fuerza al Estado y al pueblo, ¿no? Porque ese es el éxito de Sheinbaum, ¿no? Gobierno, pueblo, Estado, dijéramos, gobierno, Estado, pueblo, ¿no? Esa gran sincronía, ese gran sincretismo entre estos tres conceptos que son maravillosos desde López Obrador y que en un momento dado hacen que todos los fascistoides mexicanos pues se vayan a manifestar sus ideas incluso a Estados Unidos, un país ahora sí fascista, totalmente fascista, a Fox News y a todo lo que, a donde les puedan dar espacios y oírlos, ¿no? Porque aquí se manifiestan, pero si valiera la manifestación de estas personas, de estos personajes como Alejandro Moreno o Lili del Carmen Telles, ¿no? Sería peligrosísimo porque ya hubiera bajado la popularidad, ya hubiera bajado la aceptación del gobierno y sobre todo, y de Morena también, con todos los asegúnes, igual del Partido Verde y del PT con estas cuestiones de las leyes que boicotearon, pero que en un momento dado dices, pues no, fíjense que no, la fortaleza gobierno-estado y gobierno-pueblo y esa cercanía y no es conformismo de los mexicanos, no tiene nada que ver, es que vivimos en una realidad fantástica aquí, fantástica, donde está cambiando poco a poco, donde sigue habiendo mucha corrupción, donde sí hay violencia y los desaparecidos, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo lo que se flaquea y que no son cuestiones de ahora, de dos sexenios, son cuestiones de más de 4, 5, 6 sexenios. Pero es bien importante saber también que en el mundo están cayendo solitos todos estos fascistas. O sea, ya como lo decía hace ratito, y a mucha gente le caga y le recontrafastidia que yo mezcle temas, pero es que todo está relacionado, todo está relacionado. Toda esta cuestión
de la caída de Milei, la caída de la popularidad de Milei, la caída de la popularidad de Trump y obviamente todas las manifestaciones del pueblo israelí en contra de Netanyahu, porque ha habido muchas y no se dicen, porque obviamente está súper controlado Israel con este maquiavélico gobierno que tienen, está representando mucho. La izquierda europea ha ganado elecciones en Francia y no me acuerdo en qué otros países, pero han ganado bastantes, en Italia también, en Francia sobre todo. La izquierda está ganando más votos porque ven que la derecha, pues no, el fascismo no la va a hacer, no puede, no está adecuado, no es adecuado precisamente para lo que necesita el mundo, pero pues van a tener que pasar muchos años para que, o varios años, para que otra vez vuelva el mundo a tener una izquierda. La cuestión es que una izquierda como la que tenemos en México tiene que salvarse, tiene que ser íntegra y tiene que ser total y perfectamente congruente con lo que necesita y con lo que está haciendo hoy por hoy la 4T. Si no, se puede desmoronar también. Y como se han desmoronado la izquierda misma de Gabriel Boric, por ejemplo, en Chile, pues miren quién gobierna ahora, ¿no? Pero bueno, seguramente Kast la va a cagar y la va a regar como la regó también Milei y como pues todas las derechas la cagan porque son derechas nada más, no sirven para nada. Coincido absolutamente. Las derechas la cagan. El problema es que causan tanto daño. Ya sé. Lo que la sacamos del juego político. Es un gustazo para mí conducir esta mesa. Debo autocontenerme para no hablar más de temas que me fascinan. Les quiero mucho. Les mando un abrazo muy grande. Creo que tengo el lujo de verlos. Mira. Mira, yo tengo 2 postrecitos. Ese es uno. El sábado 11 de abril, Regina Orozco, la gran Regina, se va a presentar. Canciones que me regresan al vicio, qué mensa es. Qué buen título, qué buen título. Porque hoy ha pasado mucho tiempo del vicio, la querida Regina. Y bueno, pues tengo el honor de que me invitó a ser parte de ese concierto, así que ahí estaremos echando también el palomazo. Y por otro lado, del 4 de abril al 30 de mayo, va a estar Leticia Pedrajo, que algunos la conocerán porque en Operación Mamut hace a Javier Milei, es una gran actriz, igual Armando Tapia, y hacen una obra que se llama Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento. La van a estar presentando pues toda esta temporada de Semana Santa ahí en el Foro Shakespeare, en Zamora 7, en la Condesa, pues para que le caigan, se diviertan, y si se deconstruyen, pues doble ganancia. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, creo que tengo el gustazo de volverlos a ver el viernes que entra, si no es que antes, en alguna de las asambleas de la Liga Cultural Antifascista. Les mando un abrazo muy, muy grande a los tres. Abrazo, amigos. Abrazo.